En Estados Unidos, la Corte Suprema anuló la histórica sentencia conocida como Roe versus Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en el país. Tras el fallo, el presidente Joe Biden criticó la sentencia, asegurando que se trata de un trágico error del tribunal. Desde el mismo viernes 24 de junio, cuando entró en vigencia esta norma, varios estados ya introdujeron prohibiciones. En el mapa que vamos a ver está entonces en rojo los estados donde fue penalizado inmediatamente o entrará en vigor en los próximos 30 días, como Texas, Arkansas y Missouri. En naranja están los estados que probablemente lo van a prohibir, como Arizona, Wisconsin o Florida, y en verde los que tomaron las medidas para protegerlo, como California, Nevada, Alaska, Hawái, Nueva York, Maryland, y en gris los que no son claros al respecto. Unas 36 millones de mujeres en edad reproductiva se verán privadas de este derecho al aborto. Saludamos entonces a nuestra segunda invitada del día. Ella es Mayra Rodríguez, exdirectora de Planned Parenthood. Además, hace parte de la organización Provida Latam. Gracias, Mayra, por estar con nosotros en Directo América de France 24. ¿Cómo reciben ustedes este fallo del Tribunal Supremo? ¿Qué pasará además con los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes que quisieran interrumpir su embarazo? Bueno, primero que nada, esta fue una perfecta decisión de la Corte Suprema. Recordemos que lo único que ellos están diciendo es que el derecho al aborto no existe, no es un derecho constitucional y eso es lo que esperábamos que sucediera. Cuando Roe versus Wade se dio en el 73 se puso como un derecho constitucional, no existe el derecho al aborto. Como ex empleada de la industria del aborto te puedo decir que no existe aborto seguro. Yo denuncié a Planned Parenthood por sus malas praxis. Escuchaba hace unos segundos las cifras que nos estabas dando y quiero que sepas que el aborto legal en Estados Unidos se hace a través del raspado del útero. Entonces no existe diferencia entre un aborto clandestino y un aborto hecho bajo Planned Parenthood o la IPPF conocida a nivel mundial. Entonces esto es algo positivo para las mujeres porque en los estados como en Arizona, donde yo radico, se están implementando normas para ayudar a proteger a estas mujeres mejor que lo que la industria del aborto les ofrecía. También, por ejemplo, en estados como Texas hemos visto un incremento en 60% del uso de anticonceptivos y una disminución de embarazos inesperados, que eso es lo que todos queremos. Todos queremos a las mujeres saludables, fuertes, que estén entregadas. Así que para nosotros esto es algo positivo, especialmente viniendo de la industria del aborto, habiendo trabajado para ellos, te puedo decir que esto es un movimiento positivo para las mujeres. Mayra, también en las personas que defienden el derecho al aborto consideran que bloquear esta medida a nivel federal no va a disminuir los abortos, sino que más bien lo que hace es que las personas gestantes no puedan tener una interrupción del embarazo segura y por lo que su vida y salud está en riesgo. ¿Qué dice usted al respecto? ¿Cuál es su posición? Bueno, como te decía hace rato, habiendo trabajado en la industria del aborto, te puedo decir que no existe aborto seguro. Una vez más, yo le denuncié a Planned Parenthood por la mala praxis de los abortos. Entonces, esto es algo que la gente tiene mala información. Cuando has trabajado en la industria del aborto, te das cuenta que no hay diferencia entre el aborto clandestino y el aborto realizado en una clínica con licencia. No existe. Entonces, realmente las mujeres no van a ser encarceladas. Esto es falso. No es verdad que van a ser encarceladas si fueron violadas y buscan un aborto. Quiero que sepa que esas tres causales lamentablemente siguen siendo protegidas aún en los estados con restricciones. El aborto sigue siendo legal por motivos de salvarle la vida a la madre. El aborto sigue siendo legal en caso de un incesto o violación. Eso no se ha quitado y hay una mala información. Entonces, no se trata de que simplemente no es un derecho, no es que una mujer, como sucede ahorita en Nueva York y California, a las 38 semanas de gestación pueda decir, ya no quiero tener a mi bebé, voy y aborto sin ninguna razón de salud, sin ningún motivo alguno más que simplemente un ya no quiero ser madre. Claro, ellas también dicen, digamos, en las consignas que hacen, pues rechazando esta medida es mi cuerpo, mi decisión. ¿Por qué no dejarlas a ellas pues estar en el pleno derecho de sus derechos individuales como mujeres y tomar la decisión sobre su cuerpo? Pues la decisión la pueden tomar perfectamente sobre su cuerpo antes de quedar embarazadas. Existen muchísimos métodos. ¿En qué siglo estamos? Existen muchísimos métodos anticonceptivos para prevenir un embarazo inesperado. Ahí es donde tienen la autonomía sobre su cuerpo, en decidir no quedar embarazadas. Como trabajadora una vez más de Planned Parenthood, donde me dediqué 16 años para dar
servicios preventivos que incluían anticonceptivos. Existen muchísimos métodos. Las mujeres han sido engañadas por la industria del aborto como que este es el mejor método anticonceptivo en sus vidas, las cuales está dañando. Yo tengo el testimonio de varias mujeres que fueron dañadas en Planned Parenthood y que hoy no podrían ser madres por los daños ocasionados por un aborto. Así que el aborto no está solucionando el problema del embarazo inesperado, al contrario, está simplemente siendo multimillonaria a una multinacional como la IPPF y ya basta de que ellos estén haciéndose ricos con nuestro cuerpo. Mayra, ¿cree usted que las mujeres van a estas clínicas para, pues, digamos, una interrupción del embarazo o un aborto como método anticonceptivo? Sí, claro, yo tuve una paciente que tuvo 26 abortos. Pero, Para ella digamos, era un ¿es la método norma, es lo anticonceptivo. general? Creo yo que la mayoría de las mujeres cree que es muy fácil ir a abortar y que entonces no importa que no hayan tomado anticonceptivos, cuidándose o prevenir. Hablemos ahora de los hombres que creen que no necesitan cuidarse, no necesitan usar condones, no necesitan no tener una vida de promiscuidad, porque al final de cuentas le dan unos cuantos cientos de dólares a esa mujer y la mandan a abortar. Recordemos que el aborto a quien más está beneficiando es al hombre irresponsable que podría prevenir esos embarazos. Otras comunidades, también hablando de los derechos civiles, Mayra, como la comunidad LGBTI, por ejemplo, temen que la ley de que los ampara bajo el matrimonio igualitario, pues sea un retroceso, teniendo en cuenta que pues ahora en Estados Unidos tenemos una Corte Suprema de Justicia de mayoría conservadora. ¿Qué le diría a las personas a lo mejor que temen porque sus derechos civiles pues sean, digamos, un retroceso, como algunos lo han llamado? Mira, que la misma industria que ha engañado a las mujeres diciéndoles que el aborto es necesario para ellas, está engañando a la comunidad LGBT. No es verdad que la Corte Suprema esté trabajando en eso y tampoco es que Estados Unidos va a permitir que le quiten los derechos. Vaya, todos queremos que todo ser humano tenga derechos, los derechos básicos, y el primer derecho es el de la vida. Entonces, pensando en la comunidad LGBTQ, tienen que entender que para tener derechos necesitan que los dejemos nacer. ¿Qué le dice a las mujeres que quisieran abortar por alguna otra razón? Bien sea también por estas tres causales, que fue incesto, que fue producto de una violación o que la vida de las mujeres corre peligro. Como te digo, lamentablemente para mí, porque digo, ya no existen razones suficientes para el aborto a esta época de la ciencia tan avanzada, pero la mujer sigue pudiendo tener aborto por caso de enfermedad. Si su vida está en peligro, el aborto seguirá siendo legal en los estados, aún con restricciones. Ahora, una mujer con violación, yo en mi caso personal y hablando con muchas personas que han dado su testimonio, el aborto no es la mejor solución para ellas, pero una vez más sigue siendo legal en la mayor parte de Estados Unidos. Entonces, que primero se informen, que no es verdad que las van a mandar a la cárcel, que no es verdad que es un retroceso para ellas, que no es verdad que serán perseguidas, ninguna mujer va a ir a la cárcel.